Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos, no un nuevo programa, una nueva temporada de Los Siete Locos. Estamos muy contentos de estar de nuevo acá después de unas largas vacaciones. Y esta no es una temporada cualquiera para nosotros, porque este año Los Siete Locos cumple 25 años en el aire. Realmente estamos contentos. Es muy difícil que un proyecto cultural se sostenga durante tanto tiempo y ni hablar un programa de televisión cultural. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes porque nos siguen y justamente porque nos siguen hace 25 años que estamos acá, ¿no? Durante todo el año vamos a festejar estos 25 años, vamos a pasar muchos fragmentos de programas que hemos hecho a lo largo de estos años. Es una especie de archivo, ¿no? de todo lo que fue pasando en la cultura argentina durante estos años de la democracia. Tenemos un archivo riquísimo y bueno, vamos a pasar muchas escenas. Pasó por el programa la mayor cantidad, prácticamente todos los artistas importantes, escritores y artistas importantes del país, también muchos invitados del extranjero. Y bueno, este año queremos homenajear un poco toda esta historia pasando fragmentos que vamos a ir seleccionando a lo largo del año, y en agosto vamos a festejar especialmente, porque fue en agosto del año 87 cuando Los Siete Locos salió por primera vez al aire. En ese momento estábamos en Canal 13, que todavía era estatal, y comenzamos con Tomás Eloy Martínez. Ya el año siguiente, en el 88, nos vinimos para acá, para Canal 7, que es nuestra casa, junto a Carlos Ulanowski. Estuvimos muchos años acá, durante los 90, en una época nos fuimos, estuvimos en el cable, en Canal A, y hace 10 años que volvimos a Canal 7, donde realmente trabajamos con mucha alegría. Creemos que este es el lugar, ¿no es cierto?, para la televisión cultural, la televisión pública, y que este es el lugar natural para este programa. Así que vamos a festejar durante todo el año, vamos a ver fragmentos, todo eso va a estar también en la web. Lo podrán ver estos viejos fragmentos en nuestra página web. Vamos a hacer ese trabajo porque creo que vale la pena recordar a tantas figuras que ya no están y otras que sí están, pero que han venido muchas veces a lo largo de los años, y también es interesante ver qué se ha dicho, cuáles han sido las polémicas, en fin, todo lo que ha pasado alrededor de la cultura que intentamos siempre reflejar en este programa. Bueno, durante estas vacaciones no es que descansé, porque aproveché para leer muchos libros que me habían quedado pendientes. Vi teatro, vi cine, fui a exposiciones. El movimiento cultural, por suerte, en la Argentina es constante y hay mucho para hacer. Y vamos a empezar en este primer programa hablando de una muestra que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una muestra sobre el grupo del grupo de Boedo y la revista Claridad de principios de los años 20 del siglo pasado. Ustedes recuerdan las polémicas entre Florida y Boedo, el grupo de Florida con Borges, Oliverio Girondo, Nora Lange, y este grupo de Boedo, que es el que da inicio a la literatura social en el país, con figuras como Barletta, Castelnuovo, Álvaro Yunque y tantos otros, ¿no? Tal vez no fueron tan fuertes las polémicas, pero bueno, son históricas y son interesantes. El curador de esta muestra sobre Claridad y el grupo de Boedo, que está en este momento en Bellas Artes, es Sergio Baur, que hace 2 años organizó otra muestra sobre el grupo Martín Fierro, y ahora viene la contraparte, digamos, que es el grupo de Boedo. Vamos a charlar con él, pero antes vamos a ver un pequeño informe que hemos preparado. Ahí va. Las tendencias de vanguardia en nuestro país derivaron en 2 vertientes sociales, políticas y estéticas, representadas por los grupos de Florida y de Boedo. Nucleadas en torno a las revistas Martín Fierro y Claridad, estas 2 poéticas, sumergidas en una supuesta disputa, generaron polémicas que forman parte de nuestra cultura literaria. Mientras la vertiente protagonizada por Martín Fierro adhería al concepto del arte por el arte, Claridad apelaba a un discurso social y a la construcción de una identidad cultural proletaria. Bueno, Sergio, después del grupo Martín Fierro tenía que venir el grupo de Boedo, ¿no? Me acuerdo que hace 2 años, en una entrevista similar en el mismo canal, me habías preguntado por el grupo de Boedo, justamente la contracara de Martín Fierro, de la revista del año 24 al 27, de la ideología artística experimental que tuvieron los martinfierristas, con escritores como Jorge Luis Borges
liderándolos, y por otro lado artistas como Petoruti, Jules Solaro, Nora Borges, y ahora le tocaba el turno a este gran capítulo de la historia del pensamiento argentino, que es Claridad. Que no se difundió tanto como Martín Fierro, ¿no? Sí, yo creo que porque en algún sentido, Claridad, a través del grupo de Boedo, de los artistas del pueblo, es la revista de arte y literatura y de crítica literaria de la izquierda argentina. Sí. Es una revista que fue portavoz de toda esa juventud militante de los años 20 y 30 y principios de los 40. Los hijos de inmigrantes, Los son hijos los mismos de inmigrantes. Y ¿no? la gran empresa cultural argentina de esos años que concibieron a la cultura como un elemento de integración social. Yo creo que es un proyecto interesantísimo el que lideró Zamora, que era un español que vino a la Argentina y creó esta editorial y esta revista. La Editorial Claridad. Editorial Claridad, que viene de su antecedente francés, Clarté, la revista de Henri Barbusse, que en realidad tenía la misma ideología. Que de grupos anarquistas, socialistas. Exacto, son los grupos anarquistas, socialistas, que después de la Primera Guerra Mundial sienten y perciben ese mundo fragmentado y en crisis que había producido el gran conflicto bélico, y de alguna forma están anticipando y avisándole a sus lectores y a los pensadores y a los jóvenes de ese momento el riesgo que existía de que un nuevo conflicto bélico se desatara en el mundo. Claro. Porque también coincide con otro episodio triste para la política internacional de esos años, que es el ascenso de los totalitarismos. Entonces, digamos que esta revista tiene siempre un contenido cultural muy encaminado, muy encauzado hacia todas esas manifestaciones que tratan de prevenir y advertir al lector y a los jóvenes militantes del momento de las catástrofes que se están avecinando. Sí, pero además es una especie de apertura de la cultura al pueblo. Completamente. Busca llegar justamente a las clases populares. Que no era el interés, digamos, primordial del grupo de Florida, de Martín Fierro. Si uno hace un análisis de los libros que publicó Claridad en esos años, son libros de bajo costo, costaban 70 centavos, 40 centavos, un peso ya el de tapas duras. O sea, es un libro accesible a todo público, de gran contenido. Lo que es increíble es el gran diseño que tiene el libro, lo ilustraron los grandes artistas del momento. Tapas maravillosas, están los libros expuestos acá en la exposición que curó Sergio Baur, las tapas son maravillosas. Maravillosas, las tapas realmente son obras de arte en sí mismas, hechas por los grandes artistas como Facio Ebecker, como Arato. Y bueno, y habla de la gran proliferación, ¿no es cierto?, el gran trabajo que hay en cada uno de estos escritores y de artistas de consolidar este producto cultural. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es la proliferación de grabados, la técnica del grabado, que era una manera, como vi que vos explicabas el otro día en la presentación de la muestra, de llegar a muchos sectores, ¿no? Es el arte más accesible, el grabado. Estos artistas tuvieron en cuenta el hecho de la difusión de sus imágenes, que la forma más económica y con mayor número de ejemplares que se puede llegar a hacer dentro de los distintos soportes artísticos, está el grabado. Ahí se ve también, por ejemplo, la carpeta de Facio Ebecker llamada Tu historia, compañero, que la había hecho el Sindicato de Artistas Plásticos, que se vendía solo a 60 centavos, la carpeta con 12 litografías originales de este genio del arte argentino. Bueno, y es una manera de que esa carpeta, de que esos grabados lleguen a todos los sectores. O sea, es muy distinto trasladar o comprar un cuadro que lo que es la circulación del grabado en sí mismo, ¿no? Seguro que sí. Yo vi un artículo que escribió Noé Gitric, que está en el catálogo de esta muestra, que además es excelente el catálogo, y él habla de la vigencia y la actualidad, que esto no es un hecho como para estudiar la historia, sino que estas divisiones y estas tendencias y estas polémicas que se dieron en la cultura argentina, de alguna manera continuaron y podría decirse que todavía continúan, ¿no? Yo creo que sí, que es lo interesante de hacer una revisión y una relectura de lo que es la historia del arte o de la literatura de la Argentina, y yo creo que de todos los países, pero en nuestro caso en particular se puede decir que siempre encontramos jóvenes dispuestos a hacer un trabajo cultural solidario, de tratar de llevar sus ideas a los sectores quizá
más lejanos, de los que no tienen tanto acceso a la circulación de la cultura desde los centros. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el ejemplo de Boedo, de la revista Claridad, es muy aleccionador, ¿no? Es muy ejemplificador también. Seguro. Y las polémicas con Florida. Las polémicas con Florida, sí. El hecho de estar debatiendo con el grupo contrincante, que está situado en otra calle de la ciudad, claro. porque es una polémica que tuvo su apropiación urbanística. Seguro. Boedo, el sur, el comienzo del Arrabal, ese nuevo espacio cultural que se incorpora a la cultura nacional, claro, que de alguna forma se confronta con estos jóvenes de Florida que recién llegados de Europa traen ideas experimentales en lo que es en la librería Richmond, en la confitería Richmond. Sí. Ellos tienen un circuito distinto, sin dejar de decir también que Borges era un gran fanático de los arrabales, ¿Cómo ¿no? no? Pero es un arrabal ¿Quién quizá... pintó el arrabal como Borges? Claro, que probablemente es un arrabal más utópico. Bueno. Él llega con una idea un tanto idealizada de Europa, de lo que es el suburbio, y yo creo que la gran diferencia con Boedo es que la descripción del arrabal es mucho más realista, está sacado, los personajes salen directamente de ese espacio. Lo que pasa que los artistas de Boedo, los escritores de Boedo, del grupo de Boedo, pertenecían al proletariado. Sí. No es que intentaban interpretarlo, sino que venían de ahí. Que venían y que sienten la necesidad de Eran trabajadores. Sí, y que también se insertan en la gran corriente de la literatura social argentina, sí, ¿no? Que comienza también en el siglo XIX. Claro, por eso nosotros hemos puesto en la exposición algunos ejemplos de artes plásticas del siglo XIX. La obra comienza con el cuadro emblemático de la pintura argentina, que es Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, claro, que es la primera obra social del arte de nuestro país. Increíblemente, esta obra es 1893. 1893, claro. Exacto. Estamos hablando del 20. Y acá estamos hablando del 20, o sea que hay todo hay, digamos, un comienzo, un núcleo originario que hay que rastrearlo y que hay que verlo. Pero a partir de la inmigración, ¿no es cierto? La inmigración del 80 consolida mucho, hay que pensar que llegan los grandes grupos y contingentes de inmigrantes a nuestro país. Por otro lado, una industrialización progresiva, Sin pan y sin trabajo también está hablando de los problemas sociales y laborales justamente que existen en esos años. Ese es el tema. Y ahí me pareció interesante poner en diálogo este cuadro con una de las primeras películas, si no la primera, de la historia del cine, que es La salida de las obreras de la fábrica de León de los hermanos Lumière, que está hecha con un solo año de diferencia con respecto al cuadro de la Cárcova. Y yo pensé que el trabajador desesperado, o el desempleado, mejor dicho, desesperado, mirando por la ventana de su casa, cómo están trabajando las fábricas, cómo están yendo los trabajadores a sus lugares de empleo, pensé que quizá el sueño y la utopía de él es ver la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, como se ve en la película de los hermanos Lumière. Sí. O sea que me pareció un diálogo contemporáneo, ¿no es cierto? Un diálogo muy de ese momento. Sí, toda la exposición, vamos a decir, está planteada con una libertad absoluta, porque hay montones de películas, sale de la época, vuelve, hay mucha obra del museo. Sí, las dos exposiciones, Martín Fierro y Claridad, se hicieron, o sea, el proyecto inicial o el primer principio de las dos muestras es hacer una relectura de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes en función de las revistas. Que esto nos deja otra gran enseñanza, que es pensar en el patrimonio maravilloso que tiene nuestro primer Museo Nacional. Sí. Junto con Guillermo Alonso, el director del museo, con su equipo museográfico, que es realmente... Aprovecho que tengo esta ocasión que me das para hablar aquí, para agradecerles y felicitarlos. Porque ha trabajado todo el equipo del museo. Todo el equipo del museo. Una muestra grande, importantísima, muy grande. De mucha investigación y mucho trabajo. Exacto, y nos pareció que era importante hacer esta relectura de la colección del museo, ver cómo la colección del museo, con obras expuestas y otras obras que están dentro de la reserva técnica del museo, podíamos reinterpretar y mostrar museográficamente a la revista. Sergio, yo leía en el catálogo justamente, en uno de los artículos que aparecen, los trabajos que aparecen ahí, algo que no sabía, todos estos cuadros de los pintores sociales
tardaron muchos años en entrar al Museo de Bellas Artes, no Sí. se los consideraba, digamos que la cultura oficial del momento no consideraba estas obras y no entraban, ¿no? Y eso fue quizá la gran arbitrariedad de la crítica de arte en otras décadas, de no darles el lugar Claro. que estos artistas merecen. Bueno, pero está hablando Y- también de una academia, ¿no es cierto? Exacto, y lo que de una vistos, concepción del arte. teniendo la posibilidad de verlos, teniendo la posibilidad de hacerlos dialogar con otros pintores extranjeros de sus mismas temáticas. Está Goya. Está Goya, por ejemplo. ejemplo. Claro. Uno puede observar realmente el altísimo nivel artístico, la gran interpretación de una realidad argentina a través del arte, la concentración de estos artistas y su vocación. Entonces nos pareció también que era un gran homenaje de poderle brindar las salas del Museo Nacional de Bellas Artes a estos artistas que, Por si bien hoy supuesto. están completamente Pero consagrados, en su momento fueron marginales. fueron marginales en su momento. Claro. Es darles un lugar, es darles la ubicación que realmente se merecen. Seguro que sí. Y otra cosa que me parece importante, el Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, tiene mucha obra y no hay lugar para exponerla toda. Sí. Entonces hay mucha guardada en depósitos y esta es una manera también de que la gente tenga acceso, de que todos nosotros podamos verla. Sí, y es digamos, una práctica de la museología y museografía contemporánea de todos los museos grandes del mundo, que como obviamente hay más obras que las que se pueden llegar a Sí. exhibir, estas exposiciones permiten sacarlas de sus depósitos, Sí. analizarlas, hacerles una lectura contemporánea, porque pensemos que cada vez que un curador o que un grupo de museógrafos decide hacer una muestra, la lectura es desde el presente, o sea, uno se está preguntando Hoy. temas hoy, ¿no es Claro, cierto? claro. Que ve cómo van respondiendo en ese pasado, que a veces es remoto, a veces no es tan remoto. Entonces, en ese sentido, casi hay una actitud antropológica dentro de la Hay un actividad del trabajo de museo. investigación Sí, muy grande. muy ¿no? grande, Muy grande. muy grande. Eso se ve. Digo, incorporar tanto al cine también me pareció muy novedoso. El cine es una de las manifestaciones artísticas ineludibles cuando hablamos de arte del siglo XX y del siglo XXI también. O sea, yo creo que ningún artista plástico, inclusive ningún escritor, está ajeno de lo que pasa en el cine. Porque Obviamente. pensemos que somos los herederos del primer cine, solo tiene 100 y pico de años el cine. O sea que si hablamos de la historia universal, el cine es reciente. Muy reciente. En ese sentido, a mí me pareció fundamental poner determinadas películas, tanto de la filmografía nacional, películas mudas de los años 19 o principios de los 20, conjuntamente con otras del realismo social soviético, como artistas como Pudovkin, Eisenstein, que llegaban a Buenos Aires y que eran vistas probablemente por todos estos intelectuales también y por la gente que es fanática del cine. El expresionismo alemán también. El expresionismo alemán Claro. los marcó muchísimo. Entonces, en ese sentido, uno ve el correlato y el diálogo que hay entre las imágenes de los artistas Sí. y la imagen en movimiento producida en el cine. El cine en estos años, sobre todo el que está vinculado a una ideología de izquierda, tiene en los años 20 y 30 un gran contenido pedagógico, porque la información que se pasa en el cine es rápida. Claro. Entonces, digamos que Claro. está la huelga de Eisenstein, Sí. trabajo de la película basada en la novela de Émile Zola, la madre de Pudovkin. Entonces, digamos que son mensajes que, además de su fuerte contenido artístico, hay también un contenido dentro de la militancia de ese grupo. Sin duda. El material, bueno, los cuadros pertenecen al Museo de Bellas Sí, Artes, salvo- en su gran mayoría, Sí, ¿no? y algunos préstamos de otros museos Claro. de argentinos y también de algunas colecciones privadas. Pero digamos que en un 90% Es obra esos que es pertenece obra al museo. del Museo Nacional ¿Y de las Bellas películas? Artes. Las películas, bueno, muchas de ellas fueron cedidas, por ejemplo, la película Trabajo, basada en la obra de Zola, que es una película francesa del 19, esa fue recuperada por un grupo de investigación de arqueología industrial en Francia, Ajá. que cuando esta película además fue proyectada en Argentina pocos meses después de su realización. Pensemos que es el año 19, y muchos intelectuales y políticos del momento expresaron su opinión favorable sobre la Ajá. película. Y hablando justamente de lo que decíamos antes, la importancia del cine como un vehículo pedagógico. Seguro. Entonces, también eso habla de esta sociedad nuestra
tan activa y siempre tan atenta a todos los fenómenos artísticos. Eso se mantuvo, por suerte, siempre. Eso es una constante de nuestro pueblo. Y lo último pueblo. que te pregunto, hay muchas primeras ediciones sí. maravillosas de libros, ¿no? De la sí. época. ¿Eso qué son, colecciones particulares? Son colecciones particulares, son colecciones particulares, son libros que es interesante porque algunos de los que estén observando este programa de golpe lo pueden encontrar en uno de esos libros en una librería de barrio o de ciudad de provincia, ¿sí? Porque esos libros han circulado muchísimo durante esos años. Eran claro. libros de bajo costo. Y con muchas tiradas, y muchos ejemplares. Entonces de golpe aparecen esas joyas perdidas en las librerías de viejo o en las librerías de anticuario. Seguro, para un nuevo lector que quiera recrear ese momento. Seguro. Y había figuras, como estaba pensando, el caso de Roberto Arlt, ¿no? Era de Florida, era de Boedo. Sí, hay algunos... O sea, no era tan categórico, se habla tanto de la polémica, no era para tanto. No, digamos. Yo creo que como toda polémica cultural e intelectual también está basada en mucho humor, en mucha generosidad de ambas partes, o sea, ambos... Y en una época de una riqueza. De una riqueza, es la discusión del café. Por eso tratamos de poner una crítica llevada al plano museográfico de un crítico que se llamaba José Julio, que en el número 2 de Claridad le visita una exposición de Nora Borges, Jules Solari, Petoruti. Y entonces que eran del otro grupo. Que eran del otro grupo. Y él va a decir cosas muy graciosas, como que Jules Solar le parece que no es un pintor, sino un pintorero. Wow. Y que la señora... Y de Nora Borges dice que es una pintista y que comprende que en su círculo se le tenga estima, dado que su principal admirador es miope, haciendo referencia a Borges. O sea que habla también de un gran sentido del humor y de mucho dinamismo en estas discusiones. No nos olvidemos que los dos grupos eran grupos de vanguardia, eso los unía, ¿no? Eso los unía, lo que les unía es la gran ruptura que querían producir en una cultura tradicional. Y eso yo creo que es fundamental cuando uno analiza tanto a los artistas, a los escritores como a los pensadores de ese momento. Hay una vocación común que es pensar que ha llegado un momento en donde las coordenadas tienen que surgir hacia otro lado. Acuérdese que esta muestra está y es gratis, por supuesto, en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá cerca del canal, en Figueroa Alcorta, ¿y está hasta cuándo? Hasta finales de mayo. Hasta finales de mayo, hay tiempo para ir a verla y vale la pena, vale la pena realmente ir a verla. Muchísimas gracias por haber venido, Sergio. Cristina, gracias a vos y felicitaciones por el inicio de esta temporada. Gracias, muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.